Yo diría que a mí me parece que es vital para el futuro devolverle al país crecimiento, estabilidad, orden, mérito e integridad. Eso sería, yo diría, y alguna dosis de cierta racionalidad en el diseño de nuestras políticas que puedan volverse explicables. No digo perfectas. Bueno, Ricardo, muchas gracias Gracias a usted por la invitación. por tomarte este tiempo para pensar un poco de la democracia y el futuro de la democracia. Quería empezar preguntándote qué recuerdos tenés de aquel octubre y diciembre de 1983. ¿Dónde estabas y qué visión tenías de la idea de la democracia? A ver, yo era funcionario de carrera del Ministerio de Economía y era lo que era director de investigación y análisis fiscal, pero para que todo el mundo entienda, era el director de política fiscal. Había llegado a ese cargo después de una larga carrera en el Servicio Civil de Argentina. Era el oficial a cargo del Servicio Civil de las relaciones con el Fondo Monetario, así que conocía muy profundamente los problemas que teníamos. Vengo de una tradición familiar fácil de ver, porque mi familia tuvo una larga vinculación con el radicalismo. Mi padre fue convencional, fue diputado nacional, fue jefe de policía del presidente Ilía. Y yo me llamo Ricardo Hipólito, y me llamo Ricardo Hipólito porque don Ricardo Balbín estaba preso cuando nací y me bautizaron y me llevó a la pira bautismal Arturo Frondizi porque Ricardo estaba preso. Entonces, lógicamente, tenía y tengo una impronta muy fuerte de los valores institucionales. O sea, bien. Un poco el ideario también del partido que crees. En ese momento prevalecía, y siempre ha prevalecido, esa lógica. ¿Qué diferencia yo tenía con el presidente Alfonsín, que eran fuertes? Venían de dos cosas. Uno, históricamente, yo pertenecía al ala más liberal del radicalismo, a la tradición de Alem y de Alvear. Eso era muy contrastante con la orientación socialdemócrata del presidente Alfonsín, y yo diría con el sesgo cuasi populista que tenía en su enfoque inicial. Y eso me llevó a tener muchas polémicas en la transición, que nunca hablé de ello, pero como en el libro este que se ha hecho tan famoso, 5 años en el quinto piso, ahí están narradas las polémicas. Así que asumió el presidente Alfonsín y fui removido del cargo, y el presidente del Banco Central me nombró asesor de la presidencia, lo cual, primera gresca grande que hubo ahí fue conmigo. Mira. Y luego me ofrecieron irme a trabajar fuera del país, y me fui a trabajar fuera del país. Como decía García Vázquez, Grispun te va a resolver la vida personal, porque ahora vas a ganar mucho dinero que acá vivías como un fakir. Efectivamente me resolvió mi vida personal, me dediqué muchos años a ser consultor y es verdad que gané mucho dinero. O sea que a vos te cambió, pasaste de estar en el servicio civil. Al revés de la vida, de lo que era esperable. Exacto. Porque en las semanas previas a la elección, toda la gente peronista me decía, vamos a acabar con la Coca-Cola. Un poco le decían a Alfonsín la Coca-Cola. Él creían que me iban a matar a mí, sin conocer los debates que yo tenía con el expresidente. Pero, bueno, eso no vino al caso, eso no cambia mi evaluación, que era imprescindible volver al sistema democrático. Exacto, y que ese proceso era un proceso que yo veía venir en toda Latinoamérica, casi como una reacción al fracaso de los experimentos autoritarios.
yo veía cada vez más débil a la Unión Soviética, y eso inexorablemente parte de lo que ocurrió en América Latina estuvo ligado a la Guerra Fría y bueno, los fracasos de la década del 80 terminaron con los regímenes autoritarios y casi toda América Latina se avanzó hacia regímenes, digamos, pluralistas en ese momento. Y a mí me parecía que eso era natural y lógico y deseable. Por supuesto, yo tenía muchas discrepancias con el enfoque que prevalecía acá en términos de los problemas que íbamos a enfrentar, y yo me temí que iba a pasar lo que le pasó a Alfonsín, o sea que iba a ser un gran fracaso económico. Pero bueno. Bueno, entonces una mezcla de expectativa por lo que se venía en términos del régimen democrático y también mucha claridad, o sea, la preponderancia o el valor de lo institucional y una divergencia en cuál era el rumbo económico, claro, que hizo que te fueras al Banco Central. Y de ahí me fui a trabajar al exterior. Y la lógica también tenía que ver con la dificultad que tenía el liderazgo de esa época de ver que la institucionalidad política tiene un correlato en la institucionalidad económica. O sea, uno tiene que tener instituciones, por ejemplo, monetarias. Uno tiene que tener una moneda estable, tiene que tener un fisco balanceado. Eso era algo que era difícil que lo comprendieran. Cristina todavía no lo pudo entender. Para poner un caso, Guzmán la corrige todos los días por ese Guzmán, el anterior ministro, se burla de ella todavía todos los días por ese tema. Eso para mí fue siempre muy traumático, porque al revés, en el experimento uruguayo y en el experimento chileno, los nuevos gobernantes comprendían perfectamente. Esa visión está desde el principio. Sí, no así en Argentina y Brasil. Bueno. En ambos países vivimos episodios en el retorno a la democracia de gran descontrol, hasta que empezó a prevalecer cierta sensatez. En el caso de Argentina, yo creo que el esfuerzo serio que hubo en ese periodo fue el Plan Austral, pero digamos, la coalición de gobierno no entendía el Plan Austral, entonces eso, bueno, el libro de Torres es muy claro ahí. En Brasil pasó lo mismo, y yo diría que solo con la llegada del Plan Real y de Fernando Henrique Cardoso se encauzó ese proceso. Yo diría que en todos esos países que sufrieron grandes inflaciones e hiperinflaciones, todos normalizaron, excepto nosotros, que tenemos una patología muy seria en esa visión no institucional de la economía. Pero es interesante cómo lo vinculás a la institucionalidad política. Ahora te traigo a los 40 años. Pasamos estos 40 años ininterrumpidos de democracia, y vos tenés muchos libros sobre el tema, pero me gustaría como sintetizar en cuáles considerás que son los principales problemas estructurales que nos deja estos 40 años de democracia. Vamos primero por los éxitos, porque a veces uno no ve los éxitos. Yo diría que hubo 3 éxitos notables. El primero en política exterior. O sea, el sistema democrático, sobre todo los presidentes Alfonsín y Menem, lograron avanzar decisivamente en una mejora estructural en la relación con nuestro vecino. O sea, puntos de inmenso conflicto, de habernos llevado casi al borde de la guerra, de haber presenciado hechos bélicos. La gente no recuerda, pero en Laguna del Desierto se enfrentaron, en la presidencia de Ilia y de Frei en Chile, se enfrentaron las fuerzas de gendarmería, carabineros y fuerzas armadas, o sea, con muertos, o sea, fueron situaciones extremas. Todo eso se resolvió como se resolvieron los problemas con Brasil. En segundo lugar, se logró con Brasil detener la carrera atómica y establecer un mecanismo de salvaguardias que es ejemplar en el mundo y es muy difícil de lograr. Digamos, los casos rivales, por ejemplo, en Corea o en India y Pakistán, no lo lograron. O sea, nosotros teníamos un desarrollo excepcional en energía atómica y logramos construir una institucionalidad de control con Brasil que nos ha alejado de esa carrera
siniestra y empobrecedora. Está buenísimo porque se habla muy poco de este punto. Claro. Y el tercer elemento es que las consecuencias de la guerra sucia fueron resueltas sin matanzas y venganzas personales. Eso no quiere decir que fueron bien resueltas. No. Yo no estoy de acuerdo con cómo fueron resueltas, pero yo estaba razonablemente de acuerdo hasta la llegada hasta los fallos del 2004-2005. Básicamente mi visión es la de Fight. No se puede ir para atrás en el derecho liberal, no se puede juzgar con legislación de hoy los hechos del ayer. O sea, eso ha producido una solución hemipléjica. O sea, los terroristas están libres, los hemos indemnizado, hasta el extremo tan ridículo que indemnizamos a los que atacaron el cuartel de Formosa y nunca indemnizamos a los que murieron defendiéndolo, en pleno gobierno democrático. Digo, para que la patología adquiera toda su relevancia. Pero sí hay una cosa, que no hubo venganzas personales. Después de 8.000, 9.000 desaparecidos, 7.000, el número que finalmente sea, ninguna de las familias tomó venganza personal. O sea, no hubo riesgo que había de justicia por mano propia. Yo creo que la solución que se había adoptado hasta cuando yo fui ministro de Defensa era la solución razonable. Se había juzgado, se había amnistiado y se había indultado. Uno puede discrepar con nada, pero fue un proceso institucional que buscó cerrar el pasado. Yo creo que fue un inmenso error reabrir eso con un espíritu de venganza, y que es una cosa muy grave para la sociedad argentina que haya gente presa 11, 12 años sin sentencia. Eso me parece una cosa inaceptable. Eso con los éxitos. ¿Y los problemas estructurales de estos 40 años? Bueno, nosotros no comprendimos durante mucho tiempo los problemas organizativos de nuestra economía, que van desde las instituciones hasta la cultura, hasta cómo la gente aprecia los problemas. Por ejemplo, una de las cuestiones es que no pueden entender que el nivel de vida está vinculado a la productividad. Claro. Que no hay un nivel de vida por un acto de un sindicato, de un gobierno. O sea, dicen tontería todos los días. Y eso nos hace mucho daño, es como si yo persuadiera al camarógrafo de que no rige la ley de gravedad y le digo, tirate el 10º piso, créeme a mí, no, eso se mata. Bueno, lo mismo hacemos en la cuestión económica y nos hemos empobrecido relativamente. O sea, no empobrecido en términos absolutos, pero el resto del mundo siguió avanzando y la Argentina ha venido descendiendo en su nivel de vida relativo, no en su nivel absoluto, en su nivel de vida relativo. Y creo que ese saldo es catastrófico, porque un país que ve que su sistema político lo lleva al empobrecimiento, finalmente se va a querer liberar de él, y eso no es bueno. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque hay una cultura, unas creencias, unos mitos que nos han hecho mucho daño, yo diría, en toda desde los 30, pero sobre todo después de la posguerra. No es el peronismo, es los mitos compartidos, que se agudizaron al paroxismo desde la llegada de los Kirchner. Y todos esos mitos nos han dañado. Estos últimos 20 años han sido para mí catastróficos para la sociedad argentina, no solo porque se desperdiciaron grandes oportunidades. Por ejemplo, estos últimos 3 años nosotros tuvimos circunstancias al revés de lo que dice Alberto Fernández, excepcionalmente favorables, precios extraordinarios, cosecha extraordinaria. Este año no la vamos a tener. Este año no, pero digamos los años fueron años inmensamente favorables y vivimos una crisis permanente. Ahora, lo que es difícil es tener crisis cuando uno es muy millonario. Nosotros lo hemos logrado, como lo lograron, por ejemplo, los venezolanos. Chávez logró empobrecer un país riquísimo. O sea, cada venezolano es dueño más o menos de $1 millón y pico de capital básico, y viven como Ruanda y Burundi. Para eso hay que hacer un esfuerzo extraordinario, y lo logró Chávez, Maduro, y todo energúmeno. Cuba tiene un proceso similar de empobrecimiento. Cuba era
5 veces dominicana, hoy es 3/4. Y cómo la gente tiene como ejemplo a Cuba, al Che Guevara, que era un asesino incontenido. Bueno, nunca pude explicármelo, fui más de 50 años profesor. Por supuesto que todos estos comentarios eran muy desafiantes. Yo normalmente soy muy contencioso en mis afirmaciones para obligar a pensar. Y debatir. Y no he logrado entender qué los subyuga de las locuras y los disparates. Que el caso de Cristina lo sigue repitiendo. Sí. Es una cosa que es notable porque el resto, con alguna humildad, ha ido cambiando el lenguaje. Ella no, ella insiste y ha sido una figura muy relevante en la construcción de mitos y de ideas y bueno, una tragedia. Pero ahí es interesante porque cuando hablas de los problemas estructurales hablas del sistema de creencias y hablas de un tema cultural y también hablas de una narrativa que después podemos hablar, pero que podemos desarrollar un poco más, pero vos en tu rol institucional... Y de la pérdida de institucionalidad, sí, por ejemplo. En el medio, sí. Si nosotros hubiéramos tenido un banco central independiente, sí. Perú, por ejemplo, ha vivido crisis política infinitamente más grave que nosotros, sí. Tiene estabilidad y crece. Sí. Pero los políticos nunca se ocupan ni del Banco Central ni de lo que claro. Se agreden entre sí, pero no penetran en el diseño... lo único que queda permanente en Perú sí. Es el presidente del Banco Central y la estabilidad. Claro. Es una cosa extraordinaria respecto a Argentina porque ellos han crecido 10 veces más que nosotros. Entonces es una cosa increíble que vean ese problema y los nuestros no lo vean. Sí. Ahí, cuando vos tuviste el rol institucional como ministro de Economía, intentaste un poco abordar, en esta actitud provocadora también, pero digo, intentaste abordar la cuestión de las creencias y decir las cosas como son en términos de qué había que hacer para salir del estado en el que estábamos. Entonces, lo mismo lo hice en la defensa. En defensa, exacto. Ahí te iba a preguntar, ¿qué, desde tu rol institucional, tanto en defensa como ministro de Economía, cómo intentaste contribuir... Como candidato a presidente, como diputado y como diputado también. Ahí, ¿cómo intentaste contribuir a este debate sobre cómo mejorar la productividad en Argentina? Y la calidad de vida. Y como intelectual y como profesor, sí, ¿no? Sí. O sea, lo he dicho a lo largo de muchas. Sí. A ver, creo que en el caso de la defensa ayudé a pensar el problema de una manera integral, porque obviamente los problemas que tenemos no son los que tuvimos. Uh-huh. Y el diseño del instrumento militar y de la política de defensa ha cambiado con las circunstancias y yo creo haber ayudado a entender cómo se estructura nuestro sistema y las razones de él. Y algo similar intenté hacer en la cuestión económica. Yo, por ejemplo, creo que el anuncio más importante que tiene que hacer el próximo gobierno es que va a haber un cambio institucional en el Banco Central. Sí. Y en el sistema presupuestario y organizativo de Argentina. Sí, que ahí con Cristina y que Kirchner... ahí yo voy a decir dos cosas para simplificar, porque eso explica bastante el problema. Yo digo, nosotros necesitamos un Banco Central independiente como el de Chile y un sistema de administración fiscal como el que propuso el presidente, y llevó adelante el presidente Lagos en Chile, que tenía un superávit de 1% estructural, o sea, ajustado por el ciclo. Son dos propuestas que son fáciles de explicar, complejas, que el sistema político argentino acepte abandonar el control de la moneda a la peruana o a la americana o a la europea. O sea, al liderazgo argentino esa idea que el Banco Central es independiente. Claro. Le cuesta entender que la Corte tiene que ser independiente. Sí. Es decir, estamos haciéndole ahí en la Cámara de Diputados, yo participo intensamente en el debate, un juicio a la Corte por su sentencia, que es por lo único que no se puede. No se puede. Pero forma parte, y además las sentencias que están en cuestionamiento son probablemente las 3 más brillantes de la Corte. O sea, son sentencias de un excelso valor jurídico, porque los jueces son muy preparados, los jueces de la Corte, como es natural, y en las 3 sentencias bajo cuestionamiento hay un trabajo de una calidad excepcional. Pero bueno, forma parte de nuestras taras, o sea, son taras que tenemos que son difíciles de... Sí, pero ¿cómo se rompen esas taras? En el caso del Banco Central lo intentamos, bueno, acuérdense ustedes cuando
cuando se anuncia el plan austral, habla el presidente Alfonsín y después el ministro Zurri. Sí. Y estuvo bien el orden, porque Alfonsín se comprometió, después no cumplió, pero esto se comprometió a no utilizar más el Banco Central como financiador de la tesorería, que es la clave del problema de romper que tenemos. El círculo vicioso. Exactamente. Una cosa similar pasó con la convertibilidad, que fue básicamente, si uno lo mira con cuidado, era un cambio de carácter institucional. Totalmente. Que era la copia, esto yo creo que por distintas razones Cavallo no lo explicó. Yo creo que fue un gran error. Fue la copia del modelo de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, con ese mismo sistema, en 1890 estabiliza la moneda, y nosotros tuvimos entre 1890 y 1945 menos inflación que Estados Unidos y más crecimiento. Eso el grueso de la sociedad argentina no lo sabe. O sea, el grueso de la sociedad argentina cree que tenemos un genotipo inflacionario, catastrófico. Sí. Digo, es una experiencia de 55 años. Sí. En realidad, la reforma del 91 era la copia de la, y yo creo que hasta mejor, de la regla de Pellegrini, de la institucionalidad de Pellegrini. Sí. Eso no lo explicamos. Como no explicamos que la reforma de los fondos de pensión fue para que cada uno tuviera correspondencia entre el ahorro que hace a lo largo de su vida y el retiro que extrae, con algún componente que se hacía cargo el Estado redistributivo. O sea, si vos pertenecías a ingresos bajos, te tocaba más de lo que aportabas. Si pertenecías a ingresos altos, no te incidía el componente redistributivo. Eso nunca lo explicamos, como no explicamos la comisión de los fondos de pensión. Yo todavía lo tengo que explicar. Fíjate vos el disparate que se hizo. Nadie creía en eso. Entonces, para que crean, se pagaba al comienzo, ese 10% era la intermediación financiera de tu fondo por 50 años. O sea, el spread era infinitamente pequeño porque era lo único que tenía de complicado es que vos lo pagabas no a lo largo de los 50 años, sino lo pagabas al contado. ¿Por qué era eso? Porque nadie quería hacer estas cosas por el temor de que pasara lo que pasó, que lo robaran. Claro. A los únicos que no robaron y a quien más favoreció fue a las FJP, porque vos le pagaste por el servicio y las liberaste de prestar. Claro. Lo cual es un disparate que no estuvo en ninguno de los debates de este tema presente. Yo vi 4 reformas previsionales sin que nunca hubiera un cálculo actuarial. En la última, esta del 1.000.000 de jubilados sin aporte, estaba yo sentado ahí, porque siempre creí que no había alguien que advirtiera. Digo, a veces probablemente por cierta arrogancia personal, pero debe ser que nadie avisa. Y avisé y soy muy elocuente para avisar, o sea, un discurso reproducido en todos los medios, un discurso verdaderamente espectacular. Pero la omisión fue una decisión. No hay forma de hacer entender que hay una relación actuarial en todo seguro, y la seguridad social es un seguro, que si uno lo rompe, destruye todo. Todo. Y eso no tiene continuidad. Ese problema de la correspondencia está en el corazón de los problemas educativos, federales, monetarios, fiscales de Argentina. La correspondencia. O sea, si vos no aportás y yo te pago, la tendencia natural es que nadie aporta. Si a la provincia yo le doy financiamiento que está totalmente divorciado de sus propios recursos, va a ser una juerga infran en, ¿cómo se llama?, en Formosa, y el de Santiago del Estero y Capitanía en Chaco, a costa de los que pagamos los impuestos. Porque nunca enfrenta lo que es la condición central del diseño de una democracia republicana, que es el conflicto con los contribuyentes. O sea, él solo tiene que gastar. La plata viene de otro. Como si yo usara la billetera, la tarjeta de crédito, digamos, yo puedo invitar a ustedes y a todos los que se le ocurran, vamos por la calle diciendo, venga a sumarse, vamos a Guerina a comer pizza.
Pero ¿cómo puede ser? Bueno, ese es esto que está en el diseño de nuestro sistema cultural. fiscal. Porque en definitiva, acá hablaste de dos cosas. Digo, como que el origen termina siendo, es un tema de creencias y es cultural. Bueno, ahí está. Y Y eso es lo que hay que reformar para volver a crecer, para volver a creer, para tener moneda. Porque hay dos planos. Digo, está clarísimo todo tu plano de propuesta de reforma institucional, los temas que tenemos pendientes. Me queda la duda si solo con la autonomía del Banco Central basta o la política monetaria también fue errática y cómo generar continuidad en la política. No, pero si uno pone un directorio tecnocrático, van a ser como hace el Banco Central Europeo. Por ejemplo, los europeos, ¿por qué se achica la brecha de España y Portugal con Alemania? Uno tiene que pensar eso. Y se achica porque entraron en la institucionalidad alemana. Si nosotros tuviéramos en ese vecindario, creceríamos como locos porque nos ordenarían. Los famosos twinning projects de la Comunidad Europea, que lo que hace es calibrar la calidad institucional de los países que entran en la comunidad. Exactamente. Nosotros ahí nos ordenarían. Nosotros no hemos logrado... y los brasileños no quieren hacerse cargo. O sea, cuando le decimos, cuando nuestro líder político, yo nunca lo dije, dicen, hagamos una moneda con Brasil, le dicen, disciplínenlo. Los brasileños dicen, ni loco, no nos vamos a comprar este problema, no se lo compró nadie, menos nosotros, que somos pobres. Claro. Pero es interesante lo que planteás, porque bueno, está claro las reformas institucionales y el rol que le das a la institucionalidad. Lo mismo en la educación. Pero la génesis del problema... Me parece muy interesante que hables también de lo cultural. El tema es cómo modificamos eso, porque también un entrevistado hablaba parecido a lo que decís vos, de que hay un statu quo reinante que está basado en este sistema de creencias, en donde el límite, lo fiscal no es un límite, donde el proteccionismo es mejor que la apertura, y donde no hay una concepción, vos hablabas de la correspondencia, de la relación de la productividad y calidad de vida. Lo que cree que se pasa de grado por antigüedad. Es decir, todo es un sistema degradante. Sí. Y si uno lo deja avanzar, nos vamos a empobrecer cada vez más. Para mí es tan claro el problema, tan simple de ver. Lo que no es fácil es crear, primero, conciencia sobre el problema y por qué, que es un poco lo de Acemoglu, porque hay países que son exitosos, que siempre ha sido el tema de los filósofos y los economistas. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, que por qué los países crecen. Y uno de los problemas que él reveló es ese tema de que el aumento de la productividad está en la base de eso. Y ese aumento de productividad nace del tamaño del mercado, y el tamaño del mercado nace de la división del trabajo. Escribió Teoría de los sentimientos morales, que eso es menos leído, pero que tiene que ver con que la sociedad para desarrollarse tiene que tener empatía. Es decir, tenés que formar parte y actuar del problema, del diagnóstico. Y no creer que robar es legítimo. Claro. Cuando vos pensás que robar es legítimo, empieza toda una degradación general. Claro, porque ahí viene que los derechos de propiedad, entendido en un sistema muy amplio, son la base organizativa que le da intertemporalidad a la sociedad. Sí. Esto es muy importante. Sí, muy. Intertemporalidad. Si no, nos volvemos animales. Los animales no tienen intertemporalidad, no pueden pensar en el chosno. Yo puedo pensar en el chosno, porque tengo el lenguaje, archivo el conocimiento. El animal el tigrecito desde como hace 1 millón de años. El hombre no. Claro. ¿Por qué? Porque tiene economía de mercado, porque como tiene ese pez lenguaje, que tiene memoria corta también. Claro. Bueno, pero el animal actúa sobre lo que hay. No planifica, no establece un sendero. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a la degradación. Es decir, no entender, por ejemplo, Kicillof tiene un discurso espectacular a la legislatura. Él cree que la mano invisible es un fantasma en mano de elementos ricos de la sociedad que empobrece, una cosa delirante. En realidad, la figura de la mano invisible es la idea de que la humanidad va aprendiendo por prueba y experiencia, no solo por racionalidad, y que las instituciones que han sobrevivido son, no por diseño, son eficaces, porque son las que sobrevivieron.
Es decir, uno no habla de la economía de mercado como un sistema perfecto. Claro. Es horrible. Mejor que los alternativos. Claro. La democracia republicana es horrible. Si uno ve lo que hay ahí en el Congreso, los presidentes que tenemos, un horror. Bueno, probá el alternativo. Probá el alternativo. Probá el sistema teocrático, probá al sistema de consanguinidad de los Castros o el de los de Corea. Porque fíjate vos hasta el nivel de distorsión que hemos llegado. Para mí, esta cosa, las viudas del marxismo han sido una patología terrible. Que, fíjate vos, en Cuba hay consanguinidad, en Corea del Norte hay consanguinidad. O sea, fuimos antes de la Revolución Francesa y antes de George Washington. Sí. Volvimos a un sistema anacrónico. Una cosa muy anacrónica, el despotismo y no ilustrado, ¿no? Porque, digamos, el despotismo, había despotismo ilustrado, entonces ninguno es ilustrado, así que es una tragedia. Nadie se animaría a sostener que Maduro es ilustrado. No. Bueno, y yendo un poco entonces a las soluciones, está claro, y hablaste de muchos matices del problema, institucional, moral, cultural o de sistema de creencias, pero me gustaría llevarte a pensar un poco más en los próximos 40 años, y después de haber pasado por todos estos lugares que pasaste en el Poder Ejecutivo, ¿cuáles crees que es qué tenemos que fortalecer del diseño institucional de la democracia argentina, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo? ¿Qué podemos mejorar del sistema institucional que tenemos? Yo creo que una cosa que tiene que estar clara es la división de poderes, y tiene que estar clara la responsabilidad de respetar el orden que la Constitución establece. Y esto es presupuesto, es moneda, es sistema federal. Ahí hay cosas que son muy arbitrarias, que están mal diseñadas, que no obedecen al contenido profundo de la Constitución. Hay que modificar eso en línea con ese proceso. Yo diría, la reforma que hay que hacer es monumental. Uno de los problemas de reformar la Constitución. No, la reforma organizativa. De calibrar la institucionalidad. Claro, por ejemplo, yo digo, la Corte, los jueces los tenemos que designar, no los podemos trabar por políticas, peleas domésticas, por ejemplo. Está claro que un tema central en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Santa Fe, en Rosario, es tener los jueces federales. Y los tenemos vaciados, los juzgados. ¿Y por qué Cristina no lo nombra? Bueno, por la pelea de ellos. O porque la política se mete también en la justicia. Se meten cosas que no debe. Claro. O sea, y ahí hay un tema de una gravedad. Digamos, hasta el ministro de Seguridad ha dicho que estamos derrotados. O sea, son de unas de gravedad las declaraciones. Inmediatamente dijo, nombremos los jueces. No podemos, porque no. Porque el sistema político nuestro tiene de rehén las soluciones. Pero una es comprender que las reformas, en términos de magnitud, son de una dimensión excepcional. Sí. Y esas reformas tienen un resultado muy valioso, que es que Argentina volvería a crecer, sería una sociedad más cohesionada, más igualitaria, porque todas estas cosas son privilegios, digamos. La plata iba a los Báez, iba a los muchachos, digamos, a los amigos del poder. O sea, todo el sistema de distorsiones genera los oligarcas rusos, el capitalismo de cuate, como dicen los mexicanos. Eso es lo que nosotros tenemos que terminar. Eso no es lo que está en nuestra Constitución. Sin embargo, es lo que resulta de la práctica política. Por ejemplo, no hay nada más suicida para la Argentina que aislarse del mundo. Y somos una de las economías más cerradas del mundo. ¿Y por qué eso? Porque, claro, tenemos esa mentalidad mercantilista de darle a cada amigo ¿cómo era que decía? Un bizcochito. O le dejamos meter la medialuna en el dulce de leche. Bueno, esa mentalidad, déjame meter la medialuna en el dulce de leche, nos ha empobrecido como sociedad dramáticamente. Entonces tenemos que parecernos. Sarmiento quería parecerse a Estados Unidos, a Massachusetts. Ese era el modelo que él tenía, por eso trajo las maestras. Es decir, el modelo era parezcámonos a Estados Unidos. El modelo de Alberti era parezcámonos a los escandinavos. Yo tengo un modelo más modesto a Uruguay y a Chile. No estoy más, es decir, no digo que sea poco, porque esos países han crecido mucho más que nosotros, se han vuelto
más igualitarios, más cohesionados. ¿Chile también? Sí. Chile ha sido extremadamente exitoso. Ahí hay un problema que es complejo, que es cuando uno sobrevende los éxitos. Chile ha sido el que mejor se desempeñó de nosotros, el que más progresó, por una diferencia abismal, pero no es Holanda y Dinamarca. Y el liderazgo chileno vendía que eran Dinamarca y Holanda. Entonces eso no es cierto. Okay. O sea, no son ni Portugal. Lo más avanzado que toda la región, pero con rasgos, con limitaciones de una performance muy exitosa. El sistema político uruguayo es probablemente el más eficaz. Yo diría, tengo que dar una conferencia mañana en inglés a buena parte del liderazgo europeo, americano, y una de las cosas que yo pensaba era cómo contarles la importancia de tener un sistema político eficaz. ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Un sistema de partidos políticos eficaces, que evita que llegue gente iletrada. O sea, hay como un cursus honorum que hace que no llegan los iletrados. Yo en general, una de las cosas que más me ha impresionado de operar con el liderazgo uruguayo y chileno ha sido la inmensa preparación de sus líderes respecto a los nuestros. Y eso es notable. ¿Cómo puede ser que todos ellos sean tan preparados y los nuestros tan limitados? Ese es un tema importante. ¿Qué hace la calidad institucional? No, bueno, no tanto la calidad, sino que son más conscientes. Por ejemplo, presidentes Sanguinetti, Lacalle, Valle, son muy cultos. Muy cultos. Valle hablaba, no sé si 5 idiomas. Valle era de una lucidez. Sanguinetti es un hombre que escribe de arte, de historia, es un experto en arte. Yo conozco a los nuestros. ¿Alguno habrá ido a algún museo? Digo, estoy poniendo no lo digo despreciativamente, estoy tratando de entender por qué nosotros seleccionamos al revés. Y ellos no. Sí, y tiene que ver con la solución a los problemas, tener una cosmovisión y tener una mirada integral de los problemas. Es la estabilidad de las fuerzas políticas. Cuando uno, por ejemplo, yo veo a España en una situación de mucho conflicto, mucha decadencia, cuando se debilitaron el PP y el PSOE. Porque ese sistema actúa como un mecanismo de control, y yo creo que parte del problema en una democracia republicana es ese, y ese problema se agudiza cuando el régimen no es parlamentario. O sea, por ejemplo, ¿por qué fracasaron acá los gobiernos de origen no peronista? Ninguno de ellos tuvo gobernabilidad, ninguno de ellos controlaba las cámaras. O sea, todos ellos estaban sometidos a chantaje de todo tipo. Alfonsín ganó por 52% y no controlaba Senado. O sea, parte de todo el conflicto con las Fuerzas Armadas y la resolución del pasado se frustra cuando el proyecto de obediencia de ley, punto final, que iba en el paquete inicial, se lo voltea al senador Zapag. Ahora, eso no lo sabe la gente. Sí. ¿Por qué? Porque uno no puede gobernar un país con la crisis que tiene Argentina sin mayorías. La cohabitación, que es el famoso término francés, funciona en países maduros como Francia o Estados Unidos. La cohabitación acá es con los personajes que estamos, nosotros tenemos personajes como el gobernador de La Rioja, Quintela, que insulta a las maestras, a las mujeres, dice barbaridades. Es decir, es lo más iletrado que yo he conocido. Y Infran y el ¿cómo se llama? El de Santiago del Estero son casi Churchill al lado de Quintela. Eso tiene influencia. Tiene que ver con nuestro pasado caballesco, sí, pero es interesante lo que decías me quedé con algo que decías de la institucionalidad, fortalecimiento de partidos, porque mi pregunta también iba a si en el diseño institucional no tenemos que prever
un cambio que traiga parte de ese parlamentarismo, digamos, porque claramente, A vos mí hablaste no de la me independencia tienen- y la justicia, hablaste de la inserción de Argentina en el mundo, hablaste de La partidos educación, fuertes, del sistema de salud, bueno, del tema que hablo menos, pero que me tienen más miedo que en todos los otros temas. A mí me tienen miedo el capitalismo de amigos, porque como no soy coimeable, o sea, yo hablo de ese tema. Hablo y marco, digo, en esta licitación pasa una... Sí, está pero todo el a mundo lo aterrado. que iba a decir Pero ahora el te voy a diseño- contar dónde tengo más resistencia. En la reforma política. Bueno, Porque parte de todas nuestras patologías se devienen de la reforma política. ok. Que ahí está, bueno, la boleta única. Vos pensás que nosotros hacemos dos tonterías que no tienen nombre. Uno, tenemos billete de $2. Sí. Imagínate la imprenta de tener billete de $2. Nuestros billetes dan vuelta al mundo. Lo pueden cubrir como varias frazadas. Nosotros, que no tenemos plata para importar, para que nuestras fábricas produzcan, importamos billetes del resto del mundo. Porque tenemos esa idea que si tenemos billete de baja denominación, la inflación baja. No está en ningún texto. No. Nadie propuso esa ley universal. Sin embargo, guiados por la benemérita Cristina, hacemos esa cosa que nos cuesta 500, 600 millones de dólares. Bueno, algo similar pasa con la boleta única. En la última elección imprimimos 1.300 millones de boletas para tirar. Sí. Y se arma toda una cantidad de curros que nadie se imagina para... no hemos logrado pasar boleta única, te digo A que nivel la nacional, solo en la resistencia ciudad. que hay es feroz. Sí. Bueno, bien, vamos a seguir con el tema. Ficha limpia, que es una cosa, digo, Sí. no pueden ser candidatos los patibularios. Digo, una restricción plausible, creo yo, pero bueno, no han logrado tampoco que... No. La otra restricción es que no podemos tener 700 partidos financiados por el Estado. ¿Qué tenemos? Sí. Todo eso se puede limpiar, se puede ir a un sistema que sea más racional. Ok. Yo hace muchos años propuse el trinominal, que para que se entienda es 2 por la mayoría, 1 por la minoría, en los 3 niveles de gobierno. Perfecto. Eso la gente conocería quiénes son sus representantes, tendría que volver al barrio. Yo soy famoso en la política argentina porque ando todo el día en colectivo. La gente dice que es un país. Pero hace muchísimos años, el colectivo... ¿Por qué uso colectivo? Porque Como me es Zamora, cómodo. tenés No, algo no, en pero común con Zamora. yo no lo hago por hacer, para que me pero vean. no, yo Zamora, digo, sí, lo conozco. Hace muchos años que hago eso, pero por comodidad, porque yo, si manejo, me para estreso. ahorrar tiempo. Me estreso por el tránsito, por la gente como maneja acá en Argentina, que se me cruzan, entonces tengo que estar, porque no encuentro estacionamiento, porque los estacionamientos son caros, y porque como buen economista, si me subsidian, yo agarro los subsidios. Como el subsidio es tan grande, yo voy detrás de los subsidios. Entonces, disfruto, y los colectivos acá son muy buenos, los subtes son muy buenos, bueno, no son perfectos, no son los franceses, pero son agradables. Y la verdad que ahora, con la inmensa popularidad que he logrado, ahora que no la tuve ni cuando fui candidato a presidente, casi presidente, cuando entro al colectivo es una asamblea cívica. O sea, la gente me interroga, se viene a sacar fotos, esto es una cosa... El otro día me pasó una cosa simpaticísima, la cuento porque esto es una realidad distinta a la que vive. Me siento en las primeras butacas del colectivo y se sienta una señora. Siempre me preguntaba, Mirta Legrand le dijo esto, tal otro se peleó con tal. Y esta mujer me dice, ¿qué hacemos con los pesos? Y el colectivero dice, hablen en voz alta que estamos todos preocupados. Una cosa de... Era una carcajada de colectivo. Entonces, yo digo, yo creo que viajo en colectivo porque llego alegre al Parlamento, Claro. llego contento al Congreso. Bueno, pero hablando de eso, ¿cuáles pensás que son las principales demandas de la ciudadanía hacia el Estado? Digo, porque lo que tenés ahí es una... Ahí hay un tema muy mini- complejo que es muy heterogénea esta sociedad. Sí. Yo diría que un punto de partida muy resistido, las reformas políticas que yo propongo son muy resistidas. Ahora va a haber... Pero la ciudadanía las apoya. Ahora, no, claro, pero
son Sí, difíciles resistías por el pasar sistema por el político. sistema. Sí. Por la rosca. Claro, la rosca. Sí. Una cosa que yo planteo, que es más resistida todavía, es que yo creo que la política tiene que dar un ejemplo de integridad. Sí. Y tiene que dar un ejemplo de probidad. O sea, no tiene que haber esqueletos en el armario. Y en eso Uruguay también es un ejemplo. Vos decís, Efectivamente. ¿Y eso por qué es importante? Porque los esfuerzos son distintos. Cuando vos ves un presidente, digamos, por ejemplo, cuando vos ves un tipo como Elpidio González, o como era Alvear, o como era Arturo Illia, vos te conmueven esas cosas. En cambio, cuando vos ves esa organización de saqueo armada, sí, yo soy uno de los pocos políticos que he leído las 1600 páginas del fallo, te digo, te estremece. Entonces yo digo, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Una fuerte reforma política que evite esos 700 partidos y todos los curros que hay ahí, y que le den más transparencia y legitimidad a la política. Eso me parece que es muy, muy importante para recuperar confianza y prestigio. Claro. Eso es lo que yo veo en Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay el presidente Tabaré Vázquez invitaba a sus rivales históricos y aparecían todos juntos, pero no aparecían, digamos, chocheando. Aparecían en los temas delicados. Sí. Los temas delicados se reunían, se consultaba a los expresidentes. Y ahí porque también hay, O a los hay mayor continuidad, hay políticas de Estado. A los ex cancilleres, a los expresidentes del Banco Central. O sea, ellos tienen todo un sistema de responsabilidades. ¿Cómo se le ocurrió a usted esto? No, hablé con Enrique Iglesias, hablé con hablé con Eso tiene que ver con la calidad de ellos, que vos hablabas un poco con su educación, pero también tiene que ver con que hay ciertas políticas que perduran en el tiempo, no importa de qué partido se venga. O sea, que hay una continuidad de políticas. No, claro. Acá no tenemos. No es que nunca llega acá. Yo conozco Musurrino, no me muy preparado, Machinea también, Cavallo era súper preparado, pero digo, Rosenkrantz es muy preparado. Pero digo, es algo más profundo, es toda esta sensación que le tenemos que transmitir a nuestra sociedad que las cosas son distintas. Sí. Bueno, y para ir terminando, para hacer como un cierre, ¿cuál dirías que es el balance de estos? Porque hablamos de muchas cosas y hay muchas aristas que después hay que ordenar en prioridades y ver cómo ponerlo en el tiempo, ¿no? Pero a mí me parece que el balance... ¿Y por dónde dirías que son las prioridades para los próximos 40? Yo diría, el balance es muy complicado porque yo siento una gran frustración con lo que ha pasado. Como pienso siempre en las dictaduras teocráticas, la dictadura comunista, esto al final compro esto, pero digo, los resultados son pobres. Muy, muy malo. Yo diría que a mí me parece que es vital para el futuro devolverle al país crecimiento, estabilidad, orden, mérito e integridad. Eso sería, yo diría, y alguna dosis de cierta racionalidad en el diseño de nuestras políticas que puedan volverse explicables. No digo perfectas. Ahí lo que faltaría es construir esa narrativa de Yo futuro, tengo porque vos 49 hablaste de la años. empatía también de la gente, porque esto no se hace solamente, los dirigentes, estas reformas no vienen de los dirigentes de arriba para abajo, hay que generar esta empatía para que los ciudadanos, desde el lugar que sea, porque acá también tenemos que hablar del rol de la dirigencia empresaria, sindical, no es solo la dirigencia política, se sientan parte de la construcción de ese futuro. Y cultural. Sí, total. Bueno, está el sistema de creencias que hablaste al principio. Parte, por ejemplo, yo participé en el último debate con el ministro de Seguridad cuando fue al Congreso, a la Cámara, a la Comisión de Seguridad de la Honorable Cámara de Diputados, y uno de los argumentos que yo le decía, y uno de los argumentos que yo le hacía al ministro, le digo, todo el enfoque militar, policial, punitivo de la lucha contra el narcotráfico es claramente insuficiente. Eso es una fracción del problema y chica. El problema vital es la batalla cultural sobre, digamos,
que yo le mencionaba, la hemos ganado en el tabaquismo, en el alcoholismo, y la estamos perdiendo en las drogas. Digo, una cosa clave es hacerle ver a todo el mundo que la droga hace mucho daño. Y quizá el ejemplo, voy a ser, como siempre, lo más contencioso posible para que ilumine. Sí, sí, sí. El ejemplo más notable es Maradona y Messi. Y una gran parte del país está enamorado de Maradona con todos los problemas que él había tenido y sin apreciar todo lo que Messi transmite en orden familiar, en la duración de su estrellato. Es decir, ¿dónde está lo que tenemos que mirar? A Messi, no a Maradona ni muerto. Y sin embargo el grito es Maradona, como un grito de frustración. Bueno, pero la verdad... Digo, para que sea muy popular el problema. Está clarísimo y me parece muy interesante que plantees esta cuestión de las creencias y lo cultural, porque si no nos vamos a los instrumentos y en realidad vos lo que estás planteando es que el cambio es moral, o sea, estás planteando... Claro, y que además seríamos de una salida muy rápida, muy vertiginosa, si encontramos ese mecanismo de conducción, de que llegue gente más preparada, más sana, más razonable a los lugares y que eso... Y ahí tengo 2 señales que son muy buenas. Terminemos con eso, con lo Vamos a optimismo. terminar con un happy ending, tipo Hollywood. Y acá ganan los buenos. Tengo dos noticias que son extraordinarias. Después de 50 años en la vida política en el primer plano, por primera vez coincido con una bancada. La bancada de la oposición es de un brillo extraordinario. Y eso yo nunca esperé encontrarme con eso. Es decir, de un brillo, de un vuelo, de una versación extraordinaria. Y estás hablando de pluralidad, porque en esa oposición hay varios partidos. Es verdad, como dice un dirigente de todo, están todos los que van a ir al gobierno. Lo que hay que ver es cómo va a ser esa bancada cuando todos los que son los gobernadores, todos vayan a sus lugares y sean reemplazados por una... Es verdad que junto con el cambio lleva los mejores y los más brillantes, eso es cierto. Pero a mí me ha impresionado la calidad de los debates y la versación de los opositores. No quiero hablar del resto, porque ahí tengo opinión también, pero no quiero pelear de más. La segunda condición que yo veo a favor es que las circunstancias que enfrenta el país son parecidas a la del último tercio del siglo XIX. ¿Qué pasó el último tercio? En el último tercio de un país bárbaro, atrasado y brutal, nos convertimos en uno de los países más ricos del mundo. En 2 generaciones. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí hubo dos aciertos extraordinarios. El primero, un diseño institucional que terminó con la guerra civil, que fue la Constitución, el Ejército Nacional, o sea, no es que hubo solo Constitución. Todo el ejército, Roca te iba a visitar si te querías sublevar, digo. Para recordar los episodios, Pellegrini entró a sangre y fuego a la ciudad de Buenos Aires y murieron 3.000 personas, hagan la cuenta. Era un número increíble, como si hoy murieran 300.000, digamos. Estamos hablando de un número extraordinario. Pero el país se pacificó, o sea, y con un programa educativo que lo cohesionó y lo modernizó de manera extraordinaria. Instituciones, orden, progreso, educación. Sí. Pero esa parte es la que contamos. Sí. Esa es, siempre a nosotros nos gusta contar. Lo lindo. Que no, lo más interesante es que son atributos propios. Claro. Y yo soy maquiavélico, es decir, virtud y fortuna. Hubo virtud, pero tuvimos una suerte. ¿Cuál fue la suerte? El contexto Estábamos lejos de la guerra, las evitamos, en eso Roca fue muy inteligente, las evitamos, no las evitamos como pusilánimes. Roca se armaba hasta los dientes y después te ofrecía una salida honrosa. Pero estaba armado de manera... Un cuento buenísimo de nuestra historia es que Richeri estuvo como 12 horas pidiéndole la orden de movilización.
Y Roca no se la firmaba y decía tomemos el té y después cenemos. Y me dice, no vamos a firmar porque vamos a ganar, pero si destruimos ese país, por 100 años vamos a vivir agredidos y buscando la venganza. Así que vamos a estar en fuerza para llegar a la negociación. Y llegamos a una negociación que permitió que tengamos los límites que tenemos. Bueno. Las innovaciones fueron extraordinarias. El ferrocarril, los barcos a vapor, los barcos frigoríficos, la disponibilidad de la migración en Europa huyendo de la guerra. Se dio una circunstancia increíblemente favorable. Sí. Entonces, y decisiones políticas que acompañaron también. Los nuestros que hacían vaquería era que cazaban las vacas para sacarle el cuero, nos convertimos en la granja del mundo. Sí. Y nos volvimos un país increíblemente próspero. Yo siempre cuento el caso de mi familia. Mi abuelo, Irlanda es el país de más alto ingreso de Europa. Y al abuelo se le ocurrió venirse para acá, porque creía que acá le iba... No, le erró en eso. Digamos... El mío, pero la bisabuelo era vasco y vino a ser lechero a la ciudad. Los otros abuelos míos, porque acá se fusiona todo, eran vascos. Bueno, nosotros ucranianos míos. Claro. Entonces vinieron acá, pero ¿qué quiero decir hoy? ¿Cómo el mundo nos eso? ofrece... Si nos organizamos, que eso hoy, orden, institucionalidad, progreso, educación, todo lo que tenemos que hacer bien hecho, que no es lo que hacemos y que va a ser muy traumático ordenarlo. Del otro lado, todas las tecnologías que están innovando son todas a favor nuestro. Colapsaron la distancia. Ustedes saben que Alberti decía que el problema nuestro era la distancia y el desierto. Estamos, lo voy a decir finamente, en el fondo del mundo. Es un poco, la estrategia de China, ¿no? Porque en su momento... Toda la innovación viene a nuestro favor. Todos los productos que se demandan en el mundo usan nuestros minerales. Tenemos una región que tiene un potencial turístico descomunal en un área de paz, en un momento... que como habrás visto, yo tengo explicaciones para todos nuestros problemas. No hay que armar ni equipo. Yo conozco 50 años en esta cosa, lo conozco bien. Pero si vos me pusieras en Ucrania, yo te diría, yo no sé qué hacer acá. Este es un lío muy complicado. Me ponés ahí entre Irán e Israel y yo te digo, este problema no hay. Me ponés en Cachemina entre Afganistán, Pakistán y la India, yo te digo, este tema no. Me ponés en Corea y me decís convencelo al que le tira los misiles a Japón, yo tampoco. Me ponés en Taiwán y me decís arreglá con... no se puede, esto no se puede. Bueno, esto... Reconstruir instituciones en la paz. Esto no tiene nada, porque todos los daños los hemos hecho nosotros mismos. Son autoinfligidos, no hay esos condicionantes. Hay problemas que, nos depredan el mejor caladero del mundo, 700 barcos chinos depredando, y no sé, al burro del gobernador de Tierra del Fuego se le ocurra darle un puerto, hacemos cosas locas. Pero digo, en general, las posibilidades nuestras son fantásticas. Entonces, si nosotros aprovechamos... Y tenemos un activo como tenían los judíos, que es la diáspora nuestra. De acá no se fueron los pobres, de acá se fue el 1% más brillante de la sociedad argentina. Todos esos se han ido por el temor a que terminemos en una catástrofe. Pero si agarramos para el otro lado, toda esa diáspora, ni necesito que vuelvan, que se queden haciendo negocio con nosotros. O sea, tenemos un inmenso potencial que no está fabricado por mi retórica. Son las tecnologías, las oportunidades, virtud y fortuna, como diría Maquiavelo. Virtud tenemos que tener, tenemos que trabajar más en la virtud. Eso, si no trabajamos en eso, no es posible que no hay, ¿cómo era que decía Séneca? No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. No. Pero si entendemos lo que tenemos por delante, la oportunidad es inmensa. Buenísimo. Bueno, me quedo con esto, a ver si podemos reproducir las virtudes del siglo XIX para aprovechar este viento de cola y estos cambios. Claro, que no son las mismas, ¿no? Tenemos que más complejas. Diseño institucional, orden y educación, y después operacionalicémoslo en otro momento en una agenda de propuestas y políticas públicas, pero muy enriquecedora la charla, y la verdad que
hablas de muchos matices y del tejido de por dónde tenemos que abordar el problema, así que te agradezco que nos ayudes a pensar la democracia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.